Las hipótesis de Avogadro. El hecho de que hayamos terminado de exponer los principios de la teoría atómica de Dalton no significa que su modelo hubiera quedado, entre comillas, perfecto, aun cuando quedaban ciertos problemas en los cuales la química de gases fue fundamental para poder corregir la hipótesis atómica y convertirla en una ruta de investigación válida. Y en ese contexto se les recomienda recordar las leyes de Boyle, Charles, Gay-Lussac y en especial la ley de Avogadro. Tenga en cuenta que Avogadro es mejor conocido por su ley volúmenes a moles, en la cual tenemos la expresión el volumen de una sustancia macroscópica va a ser igual al producto entre una constante de proporcionalidad llamada volumen molar multiplicada por la cantidad de sustancia en moles. Expresión que de hecho Avogadro jamás postuló realmente, ya que, por ejemplo, la magnitud cantidad de sustancia solo fue confirmada hasta la década de 1970. En realidad su importancia radica en dos hipótesis diferentes. La hipótesis volumen a número de moléculas por medio de una constante de proporcionalidad y la hipótesis de los gases diatómicos. Ambas hipótesis descansan en una ley paralela basada en las leyes de los gases, la ley de volúmenes de combinación de Gay-Lussac. En 1808, Joseph Louis Gay-Lussac, al realizar el experimento Cavendish de formación de agua, observó que los volúmenes de hidrógeno y oxígeno se combinaron en una proporción 2:1, con un error experimental entre réplicas de menos de 0,1%. Además de esto, cuando realizó diferentes experimentos con otros gases, notó que el volumen del producto resultante en la reacción, que en el caso del agua era vapor de agua o gas a la temperatura experimental en otras sustancias, estaba relacionado con los volúmenes de los elementos reactivos en una proporción simple y constante. De esta manera, llegó a la siguiente conclusión. Me parece que los gases siempre se combinan en las proporciones más simples cuando actúan entre sí. Dalton nunca aceptó los resultados de Gay-Lussac porque no se obtuvieron números enteros en esos experimentos de volúmenes de combinación, a menos que se buscaran a propósito. Esto se debe a que la hipótesis de Dalton para la descomposición no explicaba la razón por la cual solo se consumía medio volumen equivalente de oxígeno. Los volúmenes equivalentes esperados por Dalton eran 1:1, un volumen de oxígeno contra un volumen de hidrógeno. La hipótesis molécula-volumen. Si ponemos el hallazgo de Gay-Lussac en matemáticas, esto implica que el volumen de un gas es una propiedad que depende solo del número de partículas libres vibrando en el vacío térmico, que pueden ser átomos o moléculas, pero que no depende en realidad de la identidad de la sustancia dada. De esa manera se puede llegar a la siguiente expresión simple. El volumen macroscópico de una sustancia va a ser igual a una constante de proporcionalidad que en este caso es el volumen microscópico de una sola molécula multiplicado por el número de moléculas de dicha sustancia. Y la clave aquí es que el volumen de partícula es independiente al tipo de sustancias. Por lo que dos números de átomos de elementos distintos ocuparían el mismo volumen. Fue en 1811 que Amadeo Avogadro formuló precisamente esta idea, pero de manera textual o semántica. De la siguiente manera. En las mismas condiciones de temperatura y presión, volúmenes iguales de diferentes gases tienen el mismo número de moléculas. Tenga en cuenta que muchas de las leyes naturales que usamos en la parte matemática algebraica de este curso no fueron enunciadas originalmente como ecuaciones, o incluso las que fueron formuladas como ecuaciones originalmente pueden ser indistinguibles de sus formas modernas.
En aras de un uso práctico de las leyes naturales, hemos estado usando y continuaremos usando las ecuaciones en su forma moderna. La ecuación que tenemos presente tradicionalmente se denomina, e históricamente fue denominada, como la hipótesis de Avogadro, porque en su momento era básicamente un castillo en las nubes. Pero actualmente debería recibir el nombre de ley molecular de Avogadro para volúmenes, ya que en la actualidad sí somos capaces de hacer conteos de átomos. Esa cuestión puede usarse para calcular el volumen que ocupa una sola molécula vibrando en el vacío térmico, como en el siguiente ejemplo. Si tenemos un volumen de gas hidrógeno de 22,4 litros que contienen 6,022 por 10 a la 23 moléculas en condiciones estándar de presión y temperatura, nos piden determinar el volumen que ocupa una sola molécula de hidrógeno en condiciones estándar de presión y temperatura. Entonces, para esto vamos a utilizar la conocida hipótesis de Avogadro. La hipótesis de Avogadro generalmente se expresa de la siguiente manera. El volumen va a ser igual a una constante de proporcionalidad por el número de moléculas en ese volumen. Tenga en cuenta que normalmente no nos interesa la constante, pero en este ejercicio esa constante es lo que nos piden calcular. Y sabemos que esa constante va a tener unidades de volumen porque dimensionalmente número de partículas es adimensional. Por lo tanto, para recuperar un volumen, al multiplicar algo adimensional, lo que estamos multiplicando debe tener unidades de volumen. Sin embargo, no he encontrado que ese volumen como tal tenga un símbolo, aunque sin duda debe ser una constante de proporcionalidad porque esa constante se mantiene sin importar la identidad de la sustancia. O sea, bien podríamos tener gas hidrógeno o cualquier otro gas. Así que vamos a denominar esa constante como el volumen de una partícula. Por lo tanto, vamos a despejar el volumen de una partícula pasando el número de partículas a dividir y expresando la ecuación de manera elegante. Entonces, el volumen de una partícula de cualquier sustancia va a ser igual al cociente que ocurre entre el volumen de esa sustancia y el número de partículas. Tenga en cuenta que este volumen, aunque no depende de la identidad de la sustancia, sí depende de las condiciones de presión y temperatura. Dicho esto, solo es reemplazar 22,4 litros, que es el volumen, y 6,022 por 10 a la 23, que es el número de moléculas, y se reemplaza adimensional. Lo único que resta es operar. Entonces será 22,4 dividido abro paréntesis 6,022 por inverso log a la 23. Cierro paréntesis. El resultado lo voy a expresar en 3 cifras significativas, porque de los dos datos que me dan, el que tiene menos cifras significativas es el volumen. Así que vamos a expresar esto como 3,72 por 10 a la menos 23 en unidades de litros. Por lo tanto, el volumen que ocupa una sola partícula en condiciones estándar, es decir, a una atmósfera y a 0 grados centígrados, es 3,72 por 10 a la menos 23 litros. Sin embargo, al igual que en otros cálculos que hemos hecho para la teoría atómica de Dalton, en época de Avogadro, este tipo de cálculos sería imposible o inviable, ya que no les era posible contar el número de átomos en un determinado volumen a presión y temperatura constantes. Sin embargo, abría la puerta a otro tipo de cálculos y de relaciones cuando se analizaban radios, lo cual nos lleva a un concepto central de la química cuantitativa, denominado el radio estequiométrico. Tradicionalmente se nos dice que el radio estequiométrico es una cantidad óptima en proporción de una sustancia en una reacción química, sea esta un producto o un reactivo. En la práctica, el radio estequiométrico es igual al cociente que ocurre entre dos números estequiométricos para sustancias diferentes, que normalmente llamaremos como la incógnita y el dato. Normalmente ese cociente no tiene un símbolo propio,
Pero Kulikovsky en 2004 ha propuesto emplear la letra delta para reconocer este cociente o sus equivalentes. De esta manera, el radio estequiométrico delta va a ser igual a la división entre el número estequiométrico de la incógnita multiplicando y el número estequiométrico del dato dividiendo. Lo interesante de esto es que el radio estequiométrico puede calcularse con una amplia variedad de magnitudes físicas diferentes de los números estequiométricos. Por ejemplo, al dividir la hipótesis de Avogadro definida para la incógnita entre la hipótesis de Avogadro definida para el dato, obtenemos un doble cociente. El cociente de volúmenes de combinación igual al cociente del número de moléculas que intervienen. Nuevamente, está el problema de que no podemos contar directamente el número de moléculas. Sin embargo, debemos recordar una de las ecuaciones que obtuvimos al realizar el análisis de los postulados de la teoría atómica de Dalton. Específicamente, el postulado que establecía que el átomo es la unidad de materia más pequeña que puede participar en una reacción química. Cuando traducimos eso a una fórmula matemática, obtuvimos que el número de átomos es igual al número estequiométrico de la molécula por el subíndice del elemento por el número de eventos de reacción. Sin embargo, si omitimos el subíndice del elemento, el producto entre número estequiométrico por el número de eventos de reacción va a ser igual al número de moléculas y no al número de átomos. Al igualar la expresión del radio de la hipótesis de Avogadro a la igualdad que hay entre el número de moléculas igual al número estequiométrico por el número de eventos de reacción, obtenemos la siguiente expresión, en la cual es fácilmente evidenciable que el número de eventos de reacción se cancela. Y por lo tanto, obtenemos una nueva igualdad, en la cual el radio de volúmenes de combinación en condiciones de presión y temperatura constante va a ser igual al radio de números estequiométricos en una ecuación química balanceada. Y si volvemos a relacionar esto con la ecuación del radio de la hipótesis de Avogadro, obtenemos ya una relación de tres cocientes: el cociente de volúmenes, el cociente de números estequiométricos y el cociente de número de moléculas. La ecuación anterior indica que, aunque no podamos contar uno por uno el número de moléculas de las sustancias que intervienen en una ecuación química, y aunque los propios números estequiométricos son entidades teóricas que posiblemente algunos pensaban no existían realmente en la naturaleza, lo que sí existe realmente como algo medible macroscópicamente son los volúmenes de combinación de Gay-Lussac. Así que al igualar el radio de números estequiométricos y número de moléculas a algo medible, se obtenía una ventana macroscópica al mundo microscópico. Miremos un ejemplo. Si 44,8 litros de hidrógeno serán empleados en una combustión, ¿cuál será el volumen requerido de oxígeno bajo las mismas condiciones de presión y temperatura? Use la siguiente ecuación química como referencia. Entonces, bajo una interpretación molecular de la ecuación química, los números estequiométricos van a ser interpretados como moléculas. Por lo tanto, 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno producen 2 moléculas de agua. Ahora, si son las mismas condiciones de presión y temperatura, podemos expresarlo en términos de un radio estequiométrico a un radio de volúmenes de combinación. Es decir, una forma de expresar la ley de combinación de volúmenes de combinación de Gay-Lussac. En ese sentido, vamos a tener dos cocientes. Un cociente de volúmenes. Entonces voy a tener el volumen de la sustancia incógnita sobre el volumen de la sustancia dato. Y eso va a ser igual al radio de números estequiométricos de la sustancia incógnita sobre el número estequiométrico de la sustancia dato. Entonces simplemente tengo que despejar el volumen de la sustancia incógnita pasando el volumen de la sustancia dato a multiplicar. Y expreso la ecuación de manera elegante. Hecho esto, simplemente es dar identidad a la sustancia.
La sustancia incógnita en este caso es oxígeno, porque es sobre el oxígeno que me están haciendo la pregunta del volumen. El número estequiométrico del oxígeno no está dado, por lo tanto asumimos que vale 1. Una vez que terminamos de reemplazar todos los términos de la incógnita, pasamos a los términos del dato. El dato en este caso es hidrógeno. El número estequiométrico del hidrógeno vale 2 y el volumen dado de hidrógeno es 44,8 litros. Litro es la única unidad de entrada, por lo tanto es la única unidad de salida. Y litro es unidad de volumen, justo la variable que pretendemos calcular. Por lo tanto, lo único que debemos sacar es la mitad de 44,8. O sea, el resultado es 22,4 litros de oxígeno. Por lo tanto, en la respuesta textual se responde que se necesitarían 22,4 litros de oxígeno para consumir completamente los 44,8 litros de hidrógeno bajo las mismas condiciones de presión y temperatura. Si no son las mismas condiciones de presión y temperatura, hay que hacer otras manipulaciones que involucrarán a la ley de los gases ideales. La hipótesis de los gases diatómicos. Solo había un pequeño problema con esto. Al aplicar los volúmenes de combinación de Gay-Lussac como coeficientes estequiométricos en las fórmulas moleculares de Dalton para, por ejemplo, la síntesis o descomposición del agua, se incumplía aparentemente la ley de la conservación de la masa, expresada en su forma de la conservación del número de átomos. Miremos ese cálculo. Bien, a continuación vamos a ver el incumplimiento aparente de la ley de la conservación de la masa en la ecuación química de Dalton para la síntesis de agua, teniendo en cuenta como datos experimentales los volúmenes de combinación de Gay-Lussac. Entonces, aquí tenemos en primera instancia la ecuación química que expresaría los resultados experimentales de la ley de volúmenes de combinación, en la cual un volumen del elemento hidrógeno más medio volumen del elemento oxígeno produce un volumen de agua. Sin embargo, esto no tenía o no concordaba con la hipótesis que había hecho John Dalton sobre la teoría atómica para la síntesis de agua, porque Dalton había propuesto que el elemento hidrógeno estaba formado por átomos libres de hidrógeno, y el elemento oxígeno estaba formado por átomos libres de oxígeno, y su fórmula para el agua era simplemente HO. Entonces, ¿cuál es el asunto? Avogadro lo que postuló es que los volúmenes de combinación se podían expresar como equivalentes de los números estequiométricos, es decir, de manera adimensional. O sea, eso sería un 1, esto sería un 0,5 y esto sería un 1. Ahora, como 0,5 no es un valor entero, convertimos toda esta expresión a valores enteros, multiplicando por 2. 1 por 2 es 2, 2 por 0,5 es 1 y 2 por 1 es 2. Y cuando trasladamos estos volúmenes de combinación a ser los números estequiométricos de las fórmulas, obtenemos el aparente desbalance en el número de átomos, porque en ese caso tendríamos 2 átomos de entrada de hidrógeno, 2 átomos de salida de hidrógeno. Con los hidrógenos no habría problema. El problema viene con el oxígeno, pues tendríamos un átomo de oxígeno de entrada y 2 átomos de oxígeno de salida. Y eso incumple la ley de la conservación de la masa, o en su forma más concreta, la ley de la conservación del número de átomos. Lo anterior implica que hay algo malo en este modelo teórico, pues la ley de la conservación de la masa es una ley que es muy difícil de romper. Así que solo hay dos cosas que pueden estar mal. Número 1, que el modelo matemático algebraico que llevamos hasta el momento solo sea una fumada mental y por ende hemos perdido el tiempo desde la lección de teoría atómica. Número 2, que las fórmulas químicas para las sustancias estén mal, lo cual es más fácil de corregir. Avogadro eligió la ruta más fácil, evidentemente, así que en lugar de reevaluar todas las hipótesis matemáticas de la teoría atómica, se decantó por modificar los subíndices para el hidrógeno elemental
el oxígeno elemental y la molécula de agua, hasta que concordaran simultáneamente con la ley de la conservación de la masa, entendida como la ley de la conservación del número de átomos, y con la ley de volúmenes de combinación de Gay-Lussac. El proceso debe haber sido manual y tedioso, pero las opciones no son muchas. Así que probablemente después de 3 o 4 intentos debió haber llegado a esto. Una primera opción es convertir a moléculas los que se pensaba que eran átomos libres. Entonces, en lugar de tener un solo átomo de hidrógeno, vamos a tener una molécula compuesta por 2 átomos de hidrógeno. Pero como esto queda representado de manera molesta, lo que vamos a hacer es emplear subíndices. Entonces el subíndice lo que me va a ayudar es a representar que el hidrógeno elemental en realidad es una molécula compuesta por 2 átomos unidos de hidrógeno. Y lo mismo va a pasar para el oxígeno. En este caso tengo 4 átomos de hidrógeno entrando, por lo tanto necesito 4 átomos de hidrógeno saliendo. No puedo modificar el número estequiométrico porque ese es un valor experimental, así que lo que hago es modificar el subíndice. En ese caso ya tengo 2 por 2 igual a 4. Por lo tanto hay 4 hidrógenos entrando, 4 hidrógenos saliendo, 2 oxígenos entrando y 2 por 1, 2 oxígenos saliendo. Por lo tanto, esto es lo que completa la segunda gran hipótesis de Avogadro, lo que se conoce como la hipótesis de los gases diatómicos, en los cuales los elementos como hidrógeno, oxígeno, cloro, se modelan no como átomos libres, sino como moléculas diatómicas, y eso también trajo consecuencias en términos de modificar la fórmula molecular del agua. Y adicionalmente eso afectaría lo que se conocía como los pesos equivalentes, porque si la fórmula molecular de agua ya no era HO, eso significa que la relación de peso entre hidrógeno y oxígeno ya no sería de 1 a 8, sino de 1 a 16. Por lo tanto, la escala de pesos atómicos que había propuesto Dalton debía modificarse. Los elementos no van a ser monoatómicos, sino gases compuestos por moléculas de 2 átomos unidos. Así, por ejemplo, cuando hablamos de hidrógeno gaseoso o hidrógeno molecular, estamos hablando de 2 átomos de hidrógeno pegados. Cuando hablamos de oxígeno molecular o oxígeno gaseoso, estamos hablando de 2 átomos de oxígeno pegados. Esto también se puede representar por un modelo analógico, en el cual podemos ver evidentemente que cada molécula de hidrógeno tiene 2 átomos pegados. Y por cierto, hay 2 moléculas de hidrógeno y por lo tanto en total hay 4 átomos de hidrógeno que se combinan con una molécula de oxígeno que posee solo 2 átomos de oxígeno. La reacción química en este caso pasa a entenderse como la reorganización de los átomos para formar moléculas nuevas con propiedades nuevas. Cuando Avogadro expresó la idea de usar a los elementos como moléculas diatómicas, estaba hablando puramente en hipotéticos, y por lo tanto a esta idea se la conoce como la hipótesis de los gases diatómicos, debido a que los elementos que hasta ese momento se pensaban eran átomos libres, como hidrógeno, oxígeno, flúor, cloro, entre otros, en realidad se comportan como moléculas compuestas por 2 átomos, siendo el segundo gran aporte del conde Amadeo Avogadro a la teoría atómica. Cuando se aplican las hipótesis de los gases diatómicos a otras reacciones de gases, se dieron cuenta que tanto la ley de la conservación del número de átomos como la ley de volúmenes de combinación de Gay-Lussac siempre se cumplía. Esto también implica que las primeras ecuaciones químicas se balancearon primero contando con los volúmenes experimentales y las hipótesis de gases de combinación para poder hipotetizar la fórmula molecular de algunas sustancias. Por ejemplo, miremos uno de estos posibles cálculos. Modele una ecuación química que cumpla con la ley de la conservación de la masa y la ley de volúmenes de combinación apoyándose en la hipótesis de gases diatómicos con los siguientes resultados experimentales. Entonces, este ejercicio nos va a mostrar cómo desde
unos resultados experimentales macroscópicos, Avogadro y sus sucesores lograban inferir unas fórmulas moleculares microscópicas. Sin embargo, esas fórmulas debían entenderse como modelos porque no se podían observar esas ecuaciones. En cualquier caso, apoyándonos en la hipótesis de volúmenes de combinación, elementos como nitrógeno e hidrógeno se van a representar como gases diatómicos. Así pues, en lugar de nitrógeno escribimos N2, en lugar de hidrógeno escribimos H2. Los volúmenes de combinación los vamos a interpretar como si fueran literalmente el número de moléculas. Si un volumen de combinación no es un entero, debemos modificar a enteros toda la expresión. En este punto ya tenemos los ingredientes necesarios para interpretar cuál sería la fórmula molecular del amoníaco. Están ingresando 2 átomos de nitrógeno y están ingresando 3 por 2, 6 átomos de hidrógeno. Sin embargo, esos 6 átomos de hidrógeno y esos 2 átomos de nitrógeno deben repartirse en 2 moléculas de amoníaco. Por lo tanto, el amoníaco va a estar conformado por 3 átomos de hidrógeno y 1 átomo de nitrógeno. Y corroboramos que se conserve la ley de la conservación de la masa, entendida como la ley de la conservación del número de átomos. El número total de átomos de hidrógeno entrando o a la izquierda es 2 átomos de nitrógeno. Saliendo tenemos 2 moléculas de amoníaco y 2 por 1 es igual a 2. Por lo tanto tenemos 2 átomos de nitrógeno saliendo o en los productos. Entrando tenemos 3 por 2 es igual a 6 átomos de hidrógeno. Y saliendo tenemos 2 por 3 igual a 6 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, este es el modo en que se puede inferir o hipotetizar la fórmula molecular de un compuesto a partir de las hipótesis de gases diatómicos sumadas a la ley de la conservación de la masa y la ley de volúmenes de combinación. Avogadro y Cannizzaro emplearon técnicas semejantes a estas a través de los datos experimentales de volúmenes de combinación para inferir las fórmulas moleculares de sustancias simples. Observe que el balanceo de ecuaciones químicas hecho originalmente debió realizarse con los coeficientes estequiométricos conocidos a través de experimentos de volúmenes de combinación. Lo opuesto a lo que hacemos normalmente en el capítulo de balanceo, donde los coeficientes estequiométricos son precisamente lo que les damos a ustedes como desconocido. Adicionalmente, en estos balanceos originales, las fórmulas para los elementos gaseosos, es decir, moléculas diatómicas, eran hipotéticos. Y con esto se infería hipotéticamente la fórmula de los compuestos. Nuevamente, y es la gran crítica que se le hacía a la teoría atómica en esta época, era como si se tratara de un castillo construido sobre otro castillo que estaba sobre una enorme nube. No comprobable. Matemáticamente eso fue extremadamente armonioso, sin embargo, y permitió hacer cálculos predictivos muy precisos, pero los fundamentos sobre los cuales estos cálculos emergían, como la existencia de átomos y que los elementos fueran en realidad moléculas diatómicas, no fue muy aceptado. Se trataba, a la vista de muchos atomistas tibios o antiatomistas, como una ficción útil, como los números, una cosa que existe en la mente del científico, pero que no está en la naturaleza. Los que sí se creyeron que los fundamentos que sostenían a estas ecuaciones útiles debían tener algo verdadero, las empezaron a usar de forma tal que las fórmulas químicas hipotéticas predichas sirvieran para darle nombres a las sustancias químicas de manera sistemática y de esa manera desligarse definitivamente de los nombres arcaicos heredados de la alquimia, como el azote o el aceite de vitriolo, lo cual da origen a un capítulo que veremos posteriormente, nomenclatura química. Por el momento, si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. En la siguiente lección vamos a hablar de un nuevo personaje de esta historia de la teoría atómica, Stanislao Cannizzaro, quien sería el encargado de
popularizar las hipótesis de Avogadro y de estandarizar un diseño experimental para el cálculo de los pesos atómicos relativos de las sustancias gaseosas elementales. Y nos vemos en una próxima oportunidad.